Bueno, lo que voy a presentar es una investigación en curso y esto nace básicamente del pensar metodológicamente cómo desarrollar un taller de cine para personas sordas en Colombia. Como es una investigación en curso, más que hablar como de conclusiones y hallazgos, digamos, únicos, voy a hablar como de caminos posibles y de como varias disertaciones que he encontrado en este proceso de pensarme una metodología para enseñar cine en lengua de señas. El taller es un taller de creación y de apreciación cinematográfica que empecé a desarrollar con una actriz y hablante de señas colombiana. Y a la hora como de pensarnos cómo enseñarle cine a la comunidad sorda en Colombia, pues también empezamos a preguntarnos si la metodología que estábamos utilizando estaba realmente pensada desde las formas de aprendizaje y de percepción también sensorial de las personas sordas, o si venía más como desde nuestros imaginarios de lo que es la música o de lo que es la palabra en la comunidad sorda. Y también nos empezamos a preguntar si lo que estábamos haciendo era de interés o no, ¿no? Y si realmente dialogaba con la comunidad sorda o no. Y pues como a la hora de empezar a buscarle como unas posibles respuestas a estas preguntas, empezamos a encontrar varias discusiones, reflexiones, ideas que estaban surgiendo sobre todo en las artes escénicas y que nos podían empezar a como ayudar a pensar una metodología que tenía que estar encarnada en el cuerpo, ¿no? Como una enseñanza del cine que tenía que suceder en el cuerpo. Y a lo largo de la presentación van a ver un par de fotografías como la que está ahorita, que son van a ver una serie de fotografías de distintos grupos artísticos de personas sordas, en los que no voy a poder ahondar mucho por temas de tiempo, pero que sí, pues que me parece interesante que sepan que existen, por si en algún momento deciden ya fuera de este espacio cómo empezar a buscar el trabajo artístico. Y bueno, para arrancar tenemos que hablar de qué es el lenguaje de señas. Cuando hablamos del lenguaje de señas no estamos hablando de una lengua, sino de lenguas en plural que cambian dependiendo el territorio y que de hecho pueden tener como cambios de léxico dentro de un mismo espacio. Son lenguas que son visogestuales y tridimensionales. Que además de eso, digamos que tanto la seña, o sea, el movimiento de la mano, como la conjunción del cuerpo, el torso, las cejas, los hombros, la expresión del rostro, van a marcar la gramática, la semántica y la sintaxis de lo que se está diciendo. Son lenguas en ese sentido que están sustentadas por el cuerpo y en el cuerpo también. Y al igual que las lenguas orales, son lenguas ágrafas, es decir, que no están pensadas para ser escritas, ¿no? Sino que tienen que suceder como en el momento presente. Y esto también es bien importante porque nos habla que en las lenguas de señas el cuerpo es el primer instrumento para expresar el pensamiento. Y esto va a ser como un tema importante a lo largo de toda la exposición. En 1965, el lingüista William Stokove fue la primera persona que empezó a indagar teóricamente en cómo están formuladas las lenguas de señas y dijo varias cosas. Una de esas es que las señas no son meras como representaciones miméticas, o sea, no es como una pantomima del mundo, sino que son estructuras que tienen toda una estructura, valga la redundancia, compleja, como sucede con los kanjis en Japón, ¿no? O sea, que cada cosa que está puesta ahí está puesta por algo. Y las dividió también en dos partes, que son según sus rasgos manuales y sus rasgos no manuales, ¿no? Estos rasgos manuales los determina la configuración, la velocidad, el movimiento, la distancia de la mano con relación al cuerpo, la dactilología, que esto es bien importante porque es el abecedario enseñante que básicamente aparece para que las personas sordas puedan, digamos, desglosar en palabras
desglosar en letras, perdón, palabras de estas grandes lenguas dominantes como el español, el francés, el inglés, el japonés, etc. Y los rasgos no manuales son bien interesantes porque, como decía al principio, son estos rasgos que suceden en las cejas, en las mejillas, en los hombros, y que nos van a hablar básicamente de la subjetividad del hablante. Estas expresiones que no están en las manos, sino que suceden en el resto del cuerpo, van a servir para que sepamos si lo que está pasando es una pregunta, un adverbio, de quién estamos hablando, y le van a agregar, sustraer o determinar distintas características en la seña raíz. Ya también como entrando puntualmente en las artes escénicas, como en el plano escénico, varios artistas, como por ejemplo Eugenio Barba, Pina Bausch, Peter Brook, hicieron ciertas excursiones de las lenguas de señas dentro de sus prácticas artísticas, un poco debido como a esta capacidad de las lenguas de señas para generar metáforas visuales. Y pues también hay que tener en cuenta que estos tres artistas que acabo de dar de ejemplo, pues también tienen todo un trabajo teórico y artístico alrededor del cuerpo como significante y del cuerpo como territorio, ¿no? Y hay varios lingüistas también y teóricos que relacionan las lenguas de señas con otras prácticas orientales tradicionales como la danza odissi, la danza buto y el teatro no. También por esta misma idea de la metáfora visual. Y ya también en el caso específico, como que estas exploraciones de lo escénico de las lenguas de señas no solamente ha sucedido con artistas oyentes, sino también ya hay ejemplos de artistas sordos que han comenzado como a experimentar con su propia lengua. Y este es el caso de Peter Cook, que vamos a ver un fragmentito. De pronto haya uno que otro problema logístico, pero vamos a ver un pedazo. And the portrait. It's a plate of paint smashed into the portrait. It's the paper ripped off the easel and crumpled up. Ah! Lo primero porque aquí estamos viendo poesía en lenguas de señas y en términos éticos y políticos. Si en algún momento se llegó a pensar que las personas sordas no podían comunicarse, pues mucho menos que podían hacer poesía. También porque nos habla de algo bien importante y es que la lengua de señas no necesita de la palabra escrita ni de la palabra como yo estoy hablando en este momento para que la podamos entender, que simplemente si prestamos atención a lo que está pasando, logramos no solamente comprender desde un lugar como racional, sino también sentir, como lo que hablábamos ahorita del sentipensar, lo que está pasando en escena, ¿no? Y esto tiene que ver con un término bien importante que es el gesto vernáculo, que es ese gesto que en sí mismo está tan cargado de sentido que nos permite ver y nos permite escuchar cosas también. Y esto es bien interesante porque de los hallazgos de Stokoe, él dice que la lengua de señas es la única, es digamos lo que la diferencia de cualquier otro tipo de lengua es el manejo que hace del espacio, ¿no? Es una lengua que se desplaza en el tiempo, pero que también se despliega en el espacio.
Y aquí voy a cambiar un poquito de tema para hablar de esta idea de la inclusión y como de ciertas tensiones que hay cuando hablamos de incluir, porque detrás de esta idea de inclusión existe también una idea de que hay algo que es normal, ¿no? Y si hay algo que es normal, pues obviamente hay algo que es anormal, ya sea otro cuerpo, otras habilidades, otras formas de conocimiento, otros sentires también. Y en este pensamiento hegemónico de lo normal, pues históricamente le hemos pedido a las comunidades, ya sea a la comunidad sorda, a los indígenas, a las personas racializadas, que tienen que ser bilingües para poder participar dentro del mundo político, social y cultural, ¿no? Y también es un poco nos ha hecho como tener varias ideas erróneas sobre la comunidad sorda, y una de esas es pensar que son mudos, porque estas lenguas no son mudas, o sea, como que el hecho de poner en contacto el cuerpo, ¿no? Ellos también usan la voz, eso lo pudimos ver un poquito en este ejemplo de Peter Cook. Y también pensamos que las personas sordas no tienen acceso a la musicalidad, ¿no? Lo cual es también otro gran, digamos, error. Está el caso, por ejemplo, de la percusionista Evelyn Lynn, que es una de las mejores percusionistas del mundo, que aprendió música y que compone música a partir de la sensación de la acústica. Y así podemos encontrar bailarines, actores, ¿no? Hay como un universo del arte hecho por personas sordas que parece que no existe, pero que está ahí como latente. Y también hay otra cosa aquí paradójica, y es que el cine y el audiovisual en general es como el medio cultural que más consumen las personas sordas, por los subtítulos y por el closed caption. Y sin embargo, como que las discusiones de inclusión en el cine pues son como muy básicas, ¿no? O sea, seguimos pensando que si tiene un subtítulo ya estamos incluyéndolos, y pues no. Porque, digamos, esta idea de la inclusión como que nos generó también varias preguntas, y es como, por ejemplo, en estas fotos que están en la presentación, es como qué espacio ocupa el diálogo y los intérpretes dentro del espacio total de la pantalla, ¿no? ¿A qué velocidad pasan esos subtítulos si tenemos en cuenta que las lenguas de señas, o sea, para un hablante de señas, la lectura no es algo orgánico, porque su lengua no está escrita, no está hecha para ser escrita. También como que tenemos unas convenciones extrañas, ¿no? Como que es música triste para una persona que no ha tenido como contacto con ese código a lo que nosotros llamamos música triste o música de suspenso, por ejemplo. Y obviamente también esto en términos éticos, políticos, estéticos, genera la pregunta de, bueno, ¿y qué tal si no somos nosotros los oyentes occidentales los que pensamos en cómo incluir a las personas sordas, sino que más bien hacemos el ejercicio de incluirnos dentro de la cultura de la comunidad sorda? Y esto es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de México, la lengua de señas mexicana se consolidó, digamos, se reconoció como una lengua oficial hasta el año 2005. Eso es hace nada. Y entonces, como esto, insisto, nace dentro de un ejercicio de pensar un taller de cine, pues teníamos que empezar a preguntarnos cómo esta historia, cómo esto, no solamente la lingüística, sino la ética, entra a jugar en este proyecto. Y entonces aquí como que voy a retomar varias ideas que he dicho, y una de esas es que la lengua de señas es visogestual, es tridimensional y se despliega tanto en el tiempo como en el espacio, porque cuando pensamos en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Cuando pensamos en el montaje, estamos también pensando en las formas de escritura del cine, ¿no? Y una de las cosas que hace que el cine se diferencie de cualquier otra arte es el manejo que hace tanto del tiempo como del espacio. Y Maya Deren, por ejemplo, decía que la cámara es el ojo que mira, mientras que el montaje es la mente que piensa y comprende, ¿no? Y esto también, si pensamos
el lenguaje cinematográfico y la lengua de señas desde ese lugar como de la teoría del lenguaje, por decirlo así. Estamos hablando que no solamente son instrumentos formales, sino que son formas en las que expresamos nuestro pensamiento y por ende también nuestra manera de entender y de apreciar el mundo. Y en este caso, Noam Chomsky, por ejemplo, habla del carácter del lenguaje, que es en esencia creador y cultural, ¿no? Entonces son dos cosas que ya de algún modo generan un diálogo entre las lenguas de señas y este medio, que más que un medio es un lenguaje, que es el cine. Y aquí también hay otra cosa como de estos hallazgos que para mí han sido bien importantes en esta investigación, y es que Stokoe habla de que las lenguas, el habla es algo que sucede solamente en una dimensión, que es en el tiempo, ¿no? Que es mientras yo estoy acá teniendo esta conversación. La escritura tiene dos dimensiones, que es la materialidad y el tiempo, y que las lenguas de señas tienen 4 dimensiones, que son las 3 dimensiones a las que tiene acceso el cuerpo, pero también la dimensión del tiempo y del espacio, perdón. En ese sentido, él dice que las lenguas de señas son en esencia lenguas cinemáticas, y aquí quiero leer un fragmento muy pequeño como para no tergiversar lo que este señor dice, que me parece fantástico. Y es, el lenguaje de señas no solo se organiza más como una película montada que como una narración escrita, sino que además cada individuo que habla por señas se sitúa en una posición semejante a la de una cámara. El campo de visión y el ángulo son directos pero variables. Y siento que este párrafo dialoga mucho con esta idea de Maya Deren, de el ojo que mira y la mente que piensa y comprende, ¿no? Y entonces esto ya nos daba como para pensar una manera no solamente de enseñanza, sino de creación de cine a partir de lengua de señas, digamos, desde un lugar bien distinto a la manera como convencional en la que está como instaurado. Y empecé a pensar en una especie, no quiero como ponerle un nombre porque en términos lingüísticos cambia, ¿no? Y aquí la lingüística es bien importante, pero pues crear como un sistema de correspondencia, de traducción o de interpretación de la lengua de señas al lenguaje cinematográfico sin necesidad de pasar por la palabra escrita, sino que sea un sistema que recurre justamente a la gramática del cuerpo para expresar tanto sensaciones como pensamientos. Con relación a esto también, cuando hablo de un cine en lengua de señas, no estoy hablando tampoco de un cine silente en lo absoluto, sino que es más bien un cine que combina los sonidos del ambiente, ¿no?, con los sonidos que están encarnados en el cuerpo, esos sonidos que surgen de la fricción, de la respiración, del poner la voz también desde un lugar como de resonancia del cuerpo. Otra cosa que me parece bien como interesante para cerrar esta conversación es del neurólogo Oliver Sacks, que dice que la voz de quien enseña no es la voz de una persona que simplemente sabe manejar una serie como de códigos y de formas, sino que es la voz de alguien que pone todo su cuerpo y toda su subjetividad en función del acto de la comunicación. No podemos pensar en una habla desencarnada, que básicamente es lo que hacemos todos los días cuando mandamos chats, pero no podemos hablar de una voz señante que no esté encarnada en el cuerpo. Y esto ya hace que por un lado pensemos en que un cuerpo de una persona que seña es un cuerpo que ya está preparado para la escena, sino que también es un cuerpo que está preparado para la cámara, ¿no?, y para la creación cultural, social, política, ética, filosófica también. Y como les decía al inicio, esto es una investigación en curso, y es muy posible que en este proceso yo me vaya encontrando con gente que quizás ya ha hecho ejercicios o experimentos como de generar este sistema de traducción, correspondencia, interpretación, porque además estamos hablando de que en el 65 ya se pensaba la lengua de señas como una lengua cinemática, pero lo que sí está claro es que de este proceso de investigación va a salir una metodología de enseñanza del cine para personas sordas, y por ende va a salir también una serie de productos de creación, o sea, como de investigación-creación.
Y ya, gracias. Pues muchas gracias, Alejandra y Sara. No sé si alguien quisiera preguntar, tener un comentario. Gracias. Bueno, felicidades a las dos. Yo quería comentar que digamos que desde la música existe este ejemplo que mencionaba Sara de Evelyn Glynn, que es una percusionista fantástica internacional. Y yo tuve una vez la experiencia de conocer a alguien, de llegar a la casa de alguien donde su hermana era sorda. Yo iba con un músico que tocaba el piano y se sentó en el piano y empezó a tocar una sonata de Beethoven. Y fue impresionante cómo la hermana de nuestra amiga bajó de su cuarto como impactada, se fue acercando el piano hasta que empezó a tocarlo con las manos. Eso nos hizo entender justamente lo que mencionabas, que es que la vibración, la acústica, sí es percibida de diferentes maneras. Y entonces eso me hace pensar en que a la hora de la creación de este tipo de productos habría que trabajar con sonidos graves, o sea, buscar bien qué es lo específico que se necesita para que ese cine sea útil desde ese propio pensamiento. Entonces creo que nos involucra en una manera de cómo acercarnos a lo que realmente es eso y desde ahí crear, y no estas cosas paternalistas horribles que es poner música suave o ese tipo de comentarios que solo son para la propia política y no sean realmente para las personas, ¿no? Entonces bueno, creo que es un campo fantástico para desarrollar y para trabajar desde el cine y desde el sonido. Muchas gracias por la información que nos dan las compañeras. Yo estaba pensando un poco como el gesto poético. Este gesto poético dado del cuerpo que se manifiesta, como bien dice, se comunica, y no necesariamente con esta prótesis verbal, ¿no? Sino que está dada también desde un gesto corporal y empezando como, bueno, sí, las manos, la cara, todo lo vernáculo que mencionas. Pero sobre todo quiero hablar de cómo encarnamos, cómo nosotros encarnamos en esta poética corporal que está dada, y como bien dices, a través de la pantalla, a través de otro medio, no directamente. Y que pasa también por un estudio que estamos haciendo, Francina Lepre, que dice ella que hacemos empatía kinestésica. O sea, no solamente traducimos el gesto, no solamente traducimos, a ver qué, ¿no? Un poquito nos pones el video de Peter Cook y vamos traduciendo, o sea, vamos nosotros encontrando signos, ¿no? Símbolos inclusive en esta expresión corpórea que hace y que está trabajado también por el cine, puede ser, ¿no? Pero sobre todo quisiera hacer énfasis como no sé, una pregunta para ti sería, ¿qué tanto se convierte esto, más allá de una lectura y de poder trabajar, de podernos comunicar y no poner estos como letreros, subtextos que nos ayudan a poner, que además digo, música tal, a qué se refiere, ¿no? Porque no tenemos todos una variedad de sentidos. La pregunta específica sería, ¿realmente será que pasamos por una encarnación kinestésica cuando vemos una expresión corpórea de gestos, o tendríamos que pensar que nosotros estamos traduciendo constantemente la gestualidad? Uy, qué pregunta tan interesante. Yo apostaría como a que es una experiencia kinestésica. Siento que en la medida en la que prestemos atención, y prestar atención es estar de cuerpo presente, ¿no? Y ahí el cuerpo es bien importante. Podemos comunicarnos con otro cuerpo, ¿no? Y podemos sentipensar lo que está sentipensando, por decirlo así, este otro cuerpo. Entonces siento que en el ejercicio de prestarle atención y de pensar en el cuerpo como cámara, y en el cuerpo que está frente a la cámara, y en el cuerpo que está viendo lo que está pasando a través de estos otros cuerpos, ahí comienza a haber como un ejercicio kinestésico. Yo le apostaría a eso. Pero es una gran pregunta. ¿Alguien más?
si en ese sentido estamos pensando que no hay expresión sin cuerpo, no hay cuerpo sin expresión, daríamos por hecho que no hay necesidad inclusive de los subtítulos cuando un cuerpo es expresivo en sí mismo y encarnamos en una corporeidad, no en una corporalidad dada por las estructuras hegemónicas de lo que establece que es lo correcto en mi cuerpo, sino el subtexto que hay en mi corporeidad es lo que encarnamos cuando estamos expectando, ya sea por medio visual o por medio escénico, estamos nosotros encarnando esto y no necesitamos traductores, ¿no? Porque la mente no necesita una traducción, a menos de que nunca haya visto un ser humano en mi vida. Sí, exacto, o sea, como que un poco la apuesta y de donde nace, ni siquiera es la apuesta, sino de donde nace esta investigación y este curso de cine, este posible curso de cine, es de pensar un cine que no necesite una voz en off y que no necesite una palabra para que una persona sorda dialogue con él y para que una persona oyente también entienda y sienta lo que está pasando, ¿no? Sino como que justamente en la universalidad del gesto y no solamente del gesto, sino de los dispositivos narrativos y cinematográficos, no necesitemos de otra cosa para saber qué está pasando ahí. También en este marco del hacerse presente, ¿no? O sea, hay que hacerse presente para poder entender lo que está pasando ahí, básicamente. Y por eso, perdón, mientras tanto, siento que dialoga muy bien con la exposición que estabas haciendo, porque pues todo el trabajo de la corporalidad, tanto del dispositivo cinematográfico o de videoarte en este caso, como con el cuerpo, pues Paula Weiss lo desarrolla súper bien en en todo su corpus artístico, ¿no? Es una cosa que está ahí, porque además tiene que ver también con esto de la mirada de Lauretis también que estabas hablando, ¿no? Como que todo es, o sea, sí siento que también es bien interesante que estemos aquí las dos, porque son temas que están como pues transversales. Sí, exacto. Yo nada más quería comentar que justamente esos ejemplos que dabas de performance, de videoarte, etcétera, son maneras de generar contenidos que probablemente no necesiten para nada explicación. Esa necesidad de explicación que tenemos, que yo creo que viene mucho del cine de ficción, del cine de literatura, que heredamos del cine que viene de la literatura, en la música no existe porque es abstracta y en muchas formas de cine empieza a ser también como muy viable, desde hace mucho es muy viable también. Entonces creo que pensar qué tipo de cine se necesita hacer para que no requiera de eso, pues está dado en las exposiciones que ustedes mostraron. Bueno, yo quería preguntarle un poco a Alejandra. Esta necesidad siempre del cuerpo, de este cuerpo efímero cuando es danza, cuando es movimiento, cuando es acción, de detener el tiempo-espacio, ¿no? Esta posibilidad de contener, de esta relación de cuerpo-cine, cuerpo-imagen, cuerpo virtual. Me gustaría como brevemente me comentaras por qué cuando citas a esta artista, esta necesidad de contener ese espacio-tiempo corpóreo es necesario. ¿Por qué no quedarnos con esa imagen? ¿Por qué esta necesidad siempre del corporal de quitar esta parte efímera? Gracias. Me parece que es una pregunta muy interesante porque en efecto el performance tal cual es un arte efímero. Sin embargo, pienso mucho también, no sé, soy muy deleuziana, pienso mucho en Deleuze cuando habla en ese arte efímero que está resonando, independientemente de que se pueda captar en una imagen y que se pueda permanecer justo en ella. Pienso que esa necesidad de Paula Weiss no creo que sea por una necesidad de justo de captar o de permanecer en el performance o en la memoria, sino más bien pensar, por ejemplo, en la videodanza que ella hacía, justo romper con esa mirada tradicional del espectador. De hecho, uno de sus performances, que por cierto le vetaron, iba a ser en el Auditorio Nacional y al final no le dieron chance y ella como muy rebelde se fue a hacer su performance en la calle. Una de las cosas que hizo en la videodanza es justo pensar que el director o la directora es activa. O sea, no podemos pensar un director o una directora
pasiva, que solo está mirando, sino que también tiene que involucrarse con el espectador y la espectadora. Y en ese sentido, lo que le interesaba a Paula Weiss era justo hacer que el espectador o la espectadora también interactuara, porque también obligaba a siempre estar focalizando. Entre uno de sus performances experimentales justo era no solamente bailar, con esa fusión entre lo orgánico y lo orgánico, sino que también preguntarles, también hablarles al espectador mientras los estaba filmando. Y eso necesariamente sí rompe con esa visión artificiosa del cine, ¿no? Del espectador que solo se va y se sienta en la butaca y está viendo la imagen, sino que también obliga justo también al espectador a interactuar. Y siento que ese es básicamente más el propósito de Paula Weiss en la videodanza, no contener el tiempo-espacio, sino más bien darle otra interpretación de espacio-temporal e involucrar necesariamente al espectador o a la espectadora. Yo también tengo una pregunta respecto a la videodanza. Es que estabas mencionando que cuando filmabas en el cine siempre se convertía el sujeto filmado en objeto, pero no termino de entender cómo es que en la videodanza no se convierte también en objeto. Sí, esa también me parece que es una pregunta sumamente interesante, porque parece ser que justo Paula Weiss lo que le interesaba era, o al menos desde mi posición de investigadora, claro está, que quería como justo de desmantelar o desdibujar ese lado fronterizo entre objeto y sujeto. Cuando ella se autofilmaba es un poco lo que nosotros hacemos con las selfies. O sea, nosotros cuando nos tomamos una selfie, ahí si nos queremos ver muy filosóficos o muy ontológicos, diríamos, bueno, ¿en qué momento me convertí en objeto de miradas, ¿no? Entonces, un poco lo que trataba Paula Weiss era justo eso, o sea, romper y decir, bueno, no solamente me veo tras el espejo, sino que también me está viendo el otro, pero también me estoy viendo a mí misma. Y en ese sentido creo que ahí entra una complejidad de miradas donde justo ya no podemos ubicar al objeto o al sujeto. Pienso que no podría tener una respuesta clara a tu pregunta, porque justo estos juegos de miradas, de verse, autoverse y verse y ser mirada, pues entra ahí toda una visión rizomática que no entendería a la explicación lógica. Por eso yo no podría decirte si Paula Weiss es objeto o es sujeto. Por eso me gusta pensarlo desde la simbiosis, que es justo la interacción o diálogo entre especies o entre miradas en este caso, justo para no caer en esos binarismos. Y un poco lo que decía el profesor, pues es que también nosotros o nosotras tenemos mucho la necesidad justo de ubicar a la experiencia estética desde un espectador activo o ver a la obra desde una visión pasiva, y justo lo simbiótico trata de romper eso. Entonces pareciera que sería un poco ocioso como tratar otra vez de querer esencializar eso. Lo que sí podría decirte es que Paula Weiss es una de las primeras que trata justo de desdibujar esa parte fronteriza y no darle una explicación lógica a su trabajo. Gracias. Sí, bueno, tanto con lo de la gramática del cine y lo de el videoarte, la verdad no pude evitar pensar en todo lo que va a devenir con el llamado cine de sensaciones, ¿no? En cómo lo pueden entender con la gramática y con el videoarte, porque igual no pueden evitar pensar en esta película, la tengo muy reciente, en Afterson de Charlotte Wells, en cómo muchas partes se entienden sin diálogo, se entienden incluso sin sonido. Hay muchas partes en donde meramente el sonido es ambiental,
no hay como tal diálogo, o sea, en la película sí hay diálogo, ¿no? Pero hay escenas en las que las puedes entender sin diálogo, ¿no? Las puedes entender por las reacciones de los personajes, toda la manera en que se ven sus rostros, y me hace recordar mucho la parte final, que es sumamente catártica. Creo que muchos la recordamos por esta parte, ¿no? De todo este tema que hay de la danza, ¿no? Cómo se muestra el cuerpo, cómo Paul Mescal lo hace ahí, y también por la parte en que, bueno, creo que si le quitamos la música nos haría sentir igual esa misma catarsis, ¿no? Y bueno, lo digo porque me parece sumamente relevante por el tema de la gramática del cine y por el tema del videoarte, y pues nada más. Sí, yo con eso también agregaría, me quedó resonando mucho de la charla del performance, esta idea del delirio en el cine, y yo siento que la danza en sí misma es o sea, si hay una como medio para llegar al delirio, creo que es la danza siempre, ¿no? Y ahí está como, y la danza siempre puede transitar entre la materialidad, entre las materialidades de la imagen del cuerpo o lo inmaterial de la música, ¿no? Como que si es pues es que está el cuerpo y funciona todo en el cuerpo, ¿no? Podemos quitar la música, pero no podemos quitarle el cuerpo a una danza. Y quizás esto puede dar para otra discusión mucho más larga, pero es interesante. Yo solo para como concluir, y a mí me encanta y soy como fan de la videodanza, y como escuchándolas y también con los comentarios, creo que es importante también tener esta parte de Maya Dere, ¿no? Que también es pionera dentro de la videodanza, con Paula Weiss desde México. Y con respecto justo como al comentario de como si se vuelve, o sea, qué es el cuerpo, si es sujeto, etcétera, creo que durante lo que he investigado y como profundizado un poco es como que esta relación entre que es un cuerpo-cámara, ¿no? Que el cuerpo está vivo de la cámara, ¿no? Y también propone una coreografía desde el cuerpo, y desde que también como que estén vivos, ¿no? O sea, como lo puedo entender porque también me he sumergido desde la práctica y desde la danza, y como que una no quiere caer en lo convencional de la cámara, ¿no? Como romper o tener una ruptura con el cine, con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Con los planos, etcétera, sino más bien como que cómo yo puedo desde el movimiento, ¿no? Como proponer, ¿no? Desde una coreografía, desde una danza. Y es interesante porque sobre todo esto de las señas y todo, o sea, se vuelve una carga de símbolos, ¿no? Todo el tiempo, y la danza también, o sea, no solamente es coreográfico, sino ya tiene un contexto político y social que pues enriquece, y no solamente se deja un término de videodanza. Solo como para cerrar rápido, creo que también se ha expandido un poco el término de videodanza hacia el cine expandido, hacia el coreocinema, sobre todo que Jimena Monroy lo desarrolla. Y eso siento que ahorita está pasando, ¿no? Como coreográficamente podemos desde el cine, desde la cámara, danzar también, pero desde una perspectiva no romper a que la presencialidad o que la danza es efímera, sino pues tener también un archivo vivo, ¿no? Que la pieza también resuene y que la música justamente acompañe y sea un cuerpo vivo, y no un acompañamiento, un fondo, ¿no? O sea, y bueno, creo que es interesante porque siento que dentro de estas ponencias junta un poco esta parte de coloquio de cine y artes vivas, ¿no? Y que bueno, artes vivas es un todo, ¿no? O sea, no nada más hacia la danza, hacia una acción, hacia como el cuerpo presente. Y pues muchas gracias. No sé si alguien quiere. Ahí ya daría otra. Bueno, como un poco desde lo que dices también, y pues escuchando, mi familia es sorda y bueno, por eso nació muchas de estas preguntas con Sara. Y también aprovecho como por las personas que están acá, los nuevos cineastas, que perciban la posibilidad que tiene la lengua de señas y la lengua cinematográfica en un paralelismo muy profundo, porque el cuerpo
todo el tiempo es una cámara constante para un sordo, todo el tiempo. Todo el tiempo así se marcan los verbos, hay zoom, hay distancia. Marco una persona aquí y nuevamente en el diálogo vuelvo y señalo a esa persona y ya sabemos que está acá. O sea, más que teatral, yo diría que sí es cinematográfica. Así que creo que hay un potencial de investigación y de unión en esas dos lenguas que creo que me encanta que está abierto aquí y que se incite a que lo investiguemos, ¿no? Entre todos. Y ya, bueno, gracias.